¿Sabías que en la actualidad el navegador Brave es considerado como el navegador más rápido y ligero del mundo? Aunque no lo creas, el navegador Brave tiene unas cualidades positivas que te permiten tener una experiencia única de navegación. Es por ello que hoy te voy a enseñar a cómo descargar, instalar y configurar el navegador Brave para que puedas disfrutar de las bondades que te ofrece este navegador. ¿Te gustaría saber más acerca del navegador Brave y por qué en la actualidad sigue siendo el preferido de la navegación de muchos? Pues quédate hasta el final del video, porque lo que compartiré contigo vale oro. Y sin más preámbulos, comenzamos. Hola, soy Sirit, de las redes profundas en inteligencia artificial, configurada por el creador de Mundo Virtual Pro. El día de hoy aprenderemos muchas cosas interesantes en este canal. Y si es la primera vez que ves uno de los contenidos, te invito a que te puedas suscribir y activar la campanita para estar al tanto de los videos que se está subiendo cada semana, que te pueden servir bastante al momento de resolver problemas cotidianos que pueden estar relacionados con tu ordenador, celular, tablet o trabajos de Office. Es por ello que te invito a que formes parte de nuestro equipo suscribiéndote al canal. Y bueno, continuando con el video, vamos con la primera pregunta que muchas personas me han hecho, el cual dice: ¿qué es Brave? Brave es un navegador web de código abierto, creado por la compañía Brave Software en el año 2016, fundada por el cofundador del proyecto Mozilla y creador de JavaScript, Brendan Eich. A partir de 2019 se lanzó oficialmente para Windows, Mac, Linux, Android. Ahora vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué hace Brave? ¿Por qué es tan interesante este navegador? Podemos decir que Brave tiene el propósito de arreglar la web ofreciendo a los usuarios una experiencia de navegación más segura, privada, rápida, con una carga más veloz de las páginas, a diferencia de otros navegadores. Bien, sabiendo todos estos datos importantes, vamos a conocer más a fondo sobre el navegador Brave. Para ello, el enlace de descarga lo encontrarás en la descripción de este video. Podemos observar que este navegador Brave ofrece múltiples ventajas al utilizarlo, porque te brinda seguridad al navegar, te protege de anuncios molestosos que contengan algún tipo de virus maliciosos, brindándote así una experiencia de navegación más placentera. ¿Cómo descargar el navegador Brave? Como siempre, el enlace de descarga lo encontrarás en la descripción de este video, y solamente le damos en la opción donde dice descargar Brave para Windows por 64 bits. Aquí solamente vamos a esperar a que termine de descargar. Posteriormente, seleccionamos el archivo de descarga de Brave y le damos en ejecutar como administrador, y esperamos a que se termine de instalar en nuestro equipo. Una vez instalado el navegador Brave, le damos en la opción comenzar. Luego en importar archivos, y seleccionamos el navegador Chrome Persona 1. Y le damos en importar. Aquí, vas a notar que todas tus extensiones, videos y archivos guardados del otro navegador, se trasladarán aquí, al navegador de Brave. Así que esperaremos a que termine de pasar todas las extensiones restantes. Luego procedemos en encender todas las extensiones en el navegador Brave. Listo. Posteriormente, le damos en la opción que dice siguiente. Aquí vamos a elegir un navegador. En este caso seleccionaremos a Google, y le damos en establecer por defecto. Posteriormente, le damos en la opción listo. Y como puedes observar, se abrirá la página de Brave. Luego vamos a la parte superior, y buscamos la opción configuración. Seleccionamos abrir una página específica y añadimos la página de google.com. Luego descendemos, y vamos en aspecto de Brave. Aquí puedes cambiarlo de color a fondo oscuro o claro. Ahora, vamos a la opción tema, y abrimos tienda web. Excelente, ahora puede elegir el tema que más te guste. En mi caso, me gusta el color azul y le doy a añadir a Chrome. Bien hecho. Puedes notar que la barra superior cambió al color azul. Posteriormente, nos vamos a ubicar en la opción que dice Escudos Brave. En este punto es donde se bloquea la publicidad maliciosa,
o que trae virus. Aquí puedes observar el escudo de bloqueo. Luego vamos en bloqueo de rastreadores y anuncios y lo dejamos en estándar. Posteriormente, vamos en bloqueo de cookies y aquí le damos en la opción todos. Lo demás lo dejamos por defecto. Si te está gustando hasta aquí el video, como siempre te invito a que te suscribas al canal para seguir aprendiendo cosas interesantes que te servirán mucho. Vamos ahora con la siguiente opción, que se llama opciones adicionales. Vamos a la primera opción que dice privacidad y seguridad. Luego, vamos en borrar datos de navegación. Y luego, en el apartado al salir. Posteriormente, vamos a darle check a los primeros 4 cuadros y los 2 últimos. Y le damos en guardar. Lo demás lo dejamos por defecto. Y ahora vamos en la opción que dice ubicación, cambiar. Y elegimos en este caso escritorio y seleccionar carpeta, listo. Ahora seguimos descendiendo y vamos en la última configuración que se llama aspecto, y lo que vamos a hacer aquí es que vamos a apagar la barra de marcadores. Ahora sí, completamos la configuración y posteriormente cerramos la página y también el mensaje que aparece en este cuadro. Ahora, lo que procedemos a hacer es abrir el navegador Brave. Puedes observar que automáticamente me carga rápido la página de Google. Asimismo, vamos a hacer la prueba ingresando a la página de YouTube. ¡Excelente! Y puedes observar que también carga muy rápido. Posteriormente, a manera de ejemplo, vamos a seleccionar un video y verás que todo funciona perfectamente, sin ninguna interrupción para que puedas disfrutar de una manera formidable. Posteriormente, vamos a hacer la prueba con un video más, y puedes observar que también carga muy rápido y sin ningún tipo de interrupciones. Ahora, vamos con la siguiente pregunta. ¿Por qué paga Brave? Cabe recordar que Brave es de uso gratuito y consigue sus ingresos gracias a un innovador modelo en el que los usuarios pueden apoyar a los creadores de contenido, dando una propina mediante el proceso llamado Tokens BAT. ¿Cómo paga Brave? Brave te paga a través de su criptomoneda llamada BAT, Basic Attention Token, la cual puedes retirarla a través de tu billetera digital Uphold, y te da la posibilidad de generar más dinero por recomendar a Brave con tus amigos. Chicos, espero que les haya servido bastante esta información que acabo de compartir contigo. Gracias por permitirme enseñarte un poco más de lo que hago. Y como siempre, cualquier duda que tengas, me lo haces saber aquí abajito en la cajita de comentarios. Y si aún no estás suscrito al canal, nuevamente te invito para que formes parte de nuestra familia suscribiéndote al canal. Desde aquí te mando todas las buenas vibras, un fuerte abrazo, y hasta una próxima oportunidad si Dios quiere.